Debería abrir ese manuscrito. Ahora ya es tarde para todos nosotros, para ti también. Sí, tú que estás escuchando, porque hay conocimientos que, una vez adquiridos, no pueden ser olvidados. Y hay verdades que, una vez reveladas, marcan el inicio de algo terrible. Trabajé durante 15 años como restaurador de documentos antiguos en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Un trabajo privilegiado, dirían algunos. Acceso a textos que el mundo jamás ha visto. Pero créeme cuando te digo que hay páginas que nunca deberían ser leídas. Todo comenzó hace 3 meses, cuando me asignaron la restauración de un códice del siglo IX, encontrado en una cámara sellada bajo la Basílica de San Pedro durante unas obras de refuerzo estructural. El manuscrito estaba catalogado simplemente como Codex Ultimum y llevaba sellos papales que indicaban restricciones máximas. Debía restaurarlo sin leerlo, me dijeron. ¿Alguna vez has sentido que un objeto te observa? Ese pergamino palpitaba. No hay otra forma de describirlo. Bajo la luz tenue de mi lámpara de trabajo, las letras parecían moverse sutilmente cuando no las miraba directamente. La primera noche después de comenzar el trabajo, soñé con un cónclave, pero no era un cónclave normal. Los cardenales tenían rostros distorsionados y sus ojos estaban completamente negros. En el centro de la Capilla Sixtina no había una urna para votos, sino un altar de piedra antigua, y sobre él yacía un hombre con vestiduras papales, inmóvil. Desperté empapado en sudor frío, pero lo descarté como una simple pesadilla producto del estrés. Al tercer día de trabajo con el manuscrito, noté algo extraño. Algunas páginas contenían un texto oculto que solo se revelaba bajo cierto ángulo de luz. Era una profecía, escrita en un latín arcaico, mezclado con símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Hablaba del último pontífice, el último papa, y detallaba señales que anunciarían su llegada. Cuando el papa de 2 nombres renuncie en vida y le siga el papa del fin del mundo, el tiempo de preparación habrá comenzado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Benedicto XVI, nacido Joseph Ratzinger, el papa de 2 nombres, había renunciado en vida, y el papa Francisco había sido llamado el papa del fin del mundo, por venir del extremo sur del planeta. Pero había más. El último vendrá tras él, y no será elegido por hombres, sino por aquellos que esperan entre los muros. Las páginas siguientes detallaban un ritual antiguo, anterior al cristianismo. Un rito para convocar a una entidad que los primeros padres de la Iglesia habían intentado mantener encerrada. Una entidad que necesitaba un cuerpo papal para manifestarse plenamente. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Que mientras avanzaba en la traducción, comencé a notar cambios en el Vaticano, movimientos extraños de noche, áreas repentinamente restringidas y rostros conocidos que ya no parecían los mismos. Mi compañero Marco, otro restaurador con quien había trabajado durante años, comenzó a comportarse de manera extraña. Sus movimientos se volvieron mecánicos, calculados, y sus ojos, había algo diferente en ellos, como si algo más estuviera mirando a través de ellos. Una mañana lo encontré en mi laboratorio, examinando el manuscrito sin guantes ni equipo de protección. Cuando le pregunté qué hacía, simplemente me miró fijamente durante varios segundos antes de responder, preparando el camino. Su voz sonaba hueca, como si viniera de un lugar profundo y distante. Esa misma tarde, el cardenal secretario de Estado solicitó una reunión privada conmigo. Me preguntó sobre mi progreso con el manuscrito, mostrando un interés inusual en las páginas específicas que contenían los textos ocultos, aunque no le había mencionado a nadie sobre ese descubrimiento. ¿Has notado algo inusual en el texto?
Me preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No, eminencia, mentí. Solo estoy restaurando el material, como se me indicó. Su mirada se mantuvo fija en mí durante un momento incómodamente largo. Bien, dijo finalmente. Hay tradiciones y conocimientos que no están destinados a todos. Confío en tu discreción. Esa noche decidí fotografiar secretamente las páginas del manuscrito. Algo estaba sucediendo y necesitaba pruebas, respuestas. Mientras trabajaba hasta tarde en la biblioteca, escuché cánticos provenientes de algún lugar bajo el suelo. Seguí el sonido hasta una puerta antigua que nunca antes había notado. Estaba entreabierta. Lo que vi al otro lado, 13 figuras con túnicas carmesí rodeaban un círculo tallado en el suelo de mármol. En el centro, un anciano cardenal que reconocí inmediatamente, el camerlengo, responsable de los asuntos de la Santa Sede durante la sede vacante. Pero sus ojos eran completamente negros, como en mi sueño. Recitaban algo en una lengua que hacía que mis oídos dolieran, y en el aire sobre ellos algo comenzaba a tomar forma. Algo que parecía hecho de sombras y niebla, pero con una densidad antinatural. Retrocedí horrorizado, pero mi pie golpeó una piedra suelta. El ruido fue suficiente. Todas las cabezas se giraron hacia mí al unísono, con movimientos demasiado fluidos para ser humanos. Corrí como nunca antes lo había hecho. Salí del Vaticano esa misma noche, llevándome solo mi computadora portátil con las fotografías del manuscrito que había tomado para mi trabajo. Durante semanas me escondí, traduciendo el resto del texto. Lo que descubrí me heló la sangre. La profecía no hablaba del fin del mundo como lo imaginamos. Hablaba de un nuevo comienzo, uno donde la humanidad seguiría existiendo, pero ya no como la conocemos. El manuscrito relataba la historia de una entidad antigua, anterior a la creación del mundo según las escrituras cristianas. Una presencia que los primeros padres de la Iglesia habían encontrado durante las catacumbas romanas y habían intentado contener mediante rituales y oraciones. La llamaban el que espera entre los muros, y según el texto, había estado influyendo sutilmente en la Iglesia desde sus inicios, preparando el camino para su manifestación completa. El ritual que presencié era solo la primera parte. Necesitaban preparar el camino para el último papa, un cuerpo que serviría como recipiente para esta entidad. Según el manuscrito, cuando el actual papa fallezca o renuncie, el cónclave será infiltrado y el elegido no será quien parezca ser. Pero lo más perturbador era la descripción de lo que sucedería después. El manuscrito hablaba de una transformación gradual de la humanidad, no mediante violencia o destrucción, sino a través de una influencia sutil que alteraría nuestras mentes desde dentro, comenzando con aquellos más cercanos al Vaticano y extendiéndose lentamente por todo el mundo. Y verán con nuevos ojos, y pensarán con nueva mente, y ya no serán lo que fueron, aunque creerán seguir siendo ellos mismos. Intenté contactar con periodistas, con otros académicos. Nadie me tomó en serio, o peor aún, algunos parecían interesados, concertaban reuniones, pero nunca aparecían. En cambio, comencé a notar figuras observándome desde lejos, personas con movimientos demasiado rígidos y sonrisas que nunca alcanzaban sus ojos. Una noche, mientras me hospedaba en un pequeño hotel en las afueras de Roma, recibí una llamada. Era Marco, mi antiguo compañero. «Sé dónde estás», dijo con esa voz hueca que no era la suya. «Todos lo sabemos. No puedes esconderte de nosotros». «¿Qué es lo que quieren?», pregunté, temblando. «Queremos que regreses. El manuscrito no está completo sin ti. Tú eres parte de la profecía». «¿Qué quieres decir?». «El restaurador se convertirá en el mensajero. Está escrito. Tu voz llevará la verdad a los que deben escuchar». Colgué y abandoné el hotel inmediatamente, pero a donde quiera que iba, sentía su presencia. En el camarero que me servía café con una sonrisa demasiado amplia, en la anciana del autobús que me observaba sin parpadear, en el niño que jugaba en el parque
y de repente se quedaba inmóvil, mirándome fijamente. Me refugié en una pequeña pensión en Florencia, usando un nombre falso. Allí continué traduciendo las partes más antiguas del manuscrito, buscando alguna forma de detener lo que estaba sucediendo. Y entonces encontré algo, una referencia a un segundo manuscrito, un Codex Veritatis, supuestamente escondido por el Papa Silvestre II alrededor del año 1000. Este Papa, conocido por su interés en las ciencias y las matemáticas, había descubierto la verdad sobre la entidad y había encontrado una forma de contenerla. El texto mencionaba una cámara secreta bajo la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral oficial del Papa como obispo de Roma. Allí, según el manuscrito, Silvestre II había escondido no solo el segundo códice, sino también un artefacto antiguo, una daga de bronce con inscripciones en un idioma anterior al latín. Solo el hierro forjado en la sangre de un mártir verdadero puede cortar los lazos entre los mundos. Entendí entonces lo que debía hacer. Tenía que regresar a Roma, encontrar ese segundo manuscrito y el artefacto. Era la única esperanza. Pero cuando llegué a Roma, me di cuenta de que la situación había empeorado dramáticamente. Las noticias hablaban de comportamientos inusuales entre algunos miembros del clero vaticano. Un cardenal había sido filmado durante una misa pública recitando lo que parecían ser frases incoherentes en un idioma desconocido. El video se había vuelto viral antes de ser misteriosamente eliminado de todas las plataformas. Y lo más preocupante, el Papa actual había cancelado todas sus apariciones públicas durante las últimas 2 semanas, citando problemas de salud no especificados. Sabía que tenía poco tiempo. Me dirigí a San Juan de Letrán, mezclándome con los turistas. Esperé hasta el anochecer, escondiéndome en un confesionario cuando cerraron la basílica. En la quietud de la noche, seguí las indicaciones del manuscrito. Detrás del altar principal, bajo una losa específica marcada con un símbolo casi imperceptible, encontré una pequeña abertura que conducía a un pasaje estrecho. El túnel descendía profundamente bajo la basílica, el aire volviéndose más frío y húmedo con cada paso. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, advertencias en latín, griego y otros idiomas que no pude identificar. Finalmente, el pasaje se abrió a una pequeña cámara circular. En el centro había un pedestal de piedra y sobre él una caja de plata ennegrecida por el tiempo. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro encontré exactamente lo que buscaba: un pergamino enrollado y, junto a él, una daga de bronce con inscripciones en su hoja. La empuñadura estaba adornada con símbolos similares a los del Codex Ultimum, pero estos parecían ser su opuesto, su contraparte. Tomé ambos objetos y comencé a leer el pergamino allí mismo, a la luz de mi linterna. Este segundo manuscrito confirmaba mis peores temores, pero también ofrecía esperanza. Detallaba el ritual necesario para contener a la entidad y evitar que tomara posesión del último papa. Según el texto, la daga debía ser utilizada en un ritual específico durante el cónclave, antes de que el nuevo papa fuera elegido. No para herir a nadie, sino para trazar ciertos símbolos en el suelo de la Capilla Sixtina, creando un sello de protección. Pero había un problema. El ritual requería la presencia de alguien que haya mirado a los ojos del que espera y haya mantenido su alma. Alguien como yo. Tendría que infiltrarme en el Vaticano durante el próximo cónclave. Una tarea prácticamente imposible, especialmente ahora que sabían quién era yo y lo que sabía. Mientras reflexionaba sobre esto, escuché un ruido en el pasaje. Pasos. Alguien o algo me había seguido. Apagué mi linterna y me oculté detrás de una antigua columna. Los pasos se acercaban lentamente, deliberadamente, y entonces una voz familiar resonó en la cámara. Alessandro, sé que estás aquí.
Era la voz del padre Domenico, mi antiguo mentor en el Vaticano, el hombre que me había enseñado todo lo que sabía sobre restauración de manuscritos antiguos. Puedes salir, estoy solo. Con cautela, encendí mi linterna y la dirigí hacia la entrada de la cámara. Allí estaba el padre Domenico, su rostro pálido y demacrado, con profundas ojeras bajo sus ojos. Pero eran sus ojos, no los de algo más. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, manteniendo la daga oculta detrás de mí. Te conozco demasiado bien, respondió con una débil sonrisa, y también conozco el manuscrito. Lo he estado estudiando durante décadas. Me explicó que existía una facción secreta dentro del Vaticano, formada por aquellos que conocían la verdad sobre la entidad y habían estado trabajando durante siglos para mantenerla contenida. Pero en los últimos años, la otra facción, los que adoraban a la entidad y deseaban su manifestación, había ganado poder e influencia. El Papa actual lo sabe, me dijo. Ha estado resistiendo su influencia. Por eso lo mantienen aislado. Temen que pueda alertar al mundo. ¿Entonces es cierto?, pregunté, ¿todo lo que dice el manuscrito? Y más, respondió gravemente. La entidad ha estado influyendo en eventos clave a lo largo de la historia de la Iglesia. Cismas, reformas, incluso algunas de las decisiones más controvertidas. Todo parte de un plan milenario para preparar su llegada. Me explicó que el próximo cónclave sería el momento crítico. La facción corrupta planeaba asegurarse de que su candidato fuera elegido, un hombre que ya había sido preparado como recipiente para la entidad. Necesitamos tu ayuda, dijo el padre Domenico. Eres el único restaurador que ha trabajado directamente con el Codex Ultimum y ha resistido su influencia. El único que puede completar el ritual de protección. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, pregunté. En respuesta, me mostró una pequeña marca en su muñeca, un símbolo que coincidía exactamente con uno de los que había visto en el segundo manuscrito, el símbolo de la resistencia. Hemos mantenido la vigilia durante siglos, dijo, pasando el conocimiento de maestro a aprendiz, siempre en las sombras, siempre vigilantes. Durante las siguientes semanas, el padre Domenico me ocultó en un monasterio remoto en las montañas, donde me reuní con otros miembros de su facción secreta. Eran pocos, pero dedicados, sacerdotes, monjas, incluso algunos cardenales que habían descubierto la verdad y elegido resistir. Allí estudié ambos manuscritos en profundidad, preparándome para el ritual. Aprendí los símbolos que debía trazar, las palabras que debía pronunciar, y esperamos. La noticia llegó una fría mañana de noviembre. El Papa había fallecido durante la noche. Las circunstancias eran sospechosas. Un aparente ataque cardíaco mientras dormía, pero nadie cuestionaría oficialmente la versión oficial. El cónclave sería convocado en 9 días. Teníamos que actuar. El plan era arriesgado. Me infiltraría en el Vaticano disfrazado como uno de los trabajadores encargados de preparar la Capilla Sixtina para el cónclave. El padre Domenico, utilizando sus contactos, me proporcionaría las credenciales necesarias. Una vez dentro, tendría que encontrar un momento para estar a solas en la capilla, antes de que los cardenales entraran para la votación. Allí realizaría el ritual, trazando los símbolos protectores con la daga de bronce bajo las baldosas donde se colocaría el altar. La noche antes de ejecutar nuestro plan, tuve un sueño perturbador. En él, me encontraba de nuevo en la Capilla Sixtina, pero estaba vacía, excepto por una figura sentada en el trono papal. A medida que me acercaba, la figura levantaba la cabeza, revelando un rostro que era el mío propio, pero con ojos completamente negros. No puedes detener lo que ya ha comenzado, decía mi doble con una voz que no era humana. Tú eres parte de esto, siempre lo has sido. Desperté sobresaltado, con un presentimiento terrible. ¿Y si todo esto, los manuscritos, el ritual, incluso el padre Domenico y su facción, fuera parte del plan de la entidad?
y si yo mismo estuviera siendo manipulado para cumplir algún propósito más oscuro, pero era demasiado tarde para dudar. El cónclave comenzaría al día siguiente, y no teníamos otra opción. Me infiltré en el Vaticano según lo planeado. Todo iba sorprendentemente bien. Demasiado bien, quizás. Las credenciales funcionaron perfectamente. Los guardias apenas me miraron, y encontré la oportunidad de quedarme solo en la Capilla Sixtina durante los preparativos finales. Con manos temblorosas, saqué la daga y comencé a trazar los símbolos en el suelo, bajo la alfombra donde se colocaría el altar. Mientras lo hacía, recitaba las palabras del ritual en un idioma que no comprendía, pero que fluía de mis labios como si lo hubiera hablado toda mi vida. Y entonces lo sentí. Una presencia en la capilla conmigo, algo antiguo y vasto, observándome. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Las famosas pinturas de Miguel Ángel en el techo parecían moverse, distorsionarse. Y en el centro de la capilla, donde debería estar el altar, comenzó a formarse una niebla oscura. De la niebla emergió una figura. No era humana, aunque tenía forma humanoide. Su cuerpo parecía estar compuesto de sombras y humo, constantemente cambiante. Pero su rostro era un vacío absoluto, un agujero en la realidad. Al fin nos encontramos, mensajero, dijo con una voz que sonaba como miles de voces superpuestas. ¿Qué eres?, pregunté, sosteniendo la daga frente a mí como una protección. Soy lo que siempre ha estado, antes de tu iglesia, antes de tus dioses. Soy lo que espera entre los muros de la realidad. ¿Qué quieres? La figura inclinó lo que parecía ser su cabeza. Quiero lo que siempre he querido, completar lo que comenzó hace milenios, y tú me has ayudado a lograrlo. Con horror me di cuenta de que los símbolos que había trazado no eran los del ritual de protección. Eran diferentes, sutilmente alterados. No estaba sellando a la entidad fuera del cónclave, estaba invitándola a entrar. Los manuscritos, murmuré, siempre dicen lo que el lector necesita creer, respondió la entidad. Tú viste lo que querías ver, lo que te haría actuar como yo necesitaba. El padre Domenico entró entonces en la capilla, pero su rostro ya no era el mismo. Sus ojos eran pozos negros y su sonrisa era demasiado amplia para ser humana. Has cumplido tu propósito, Alessandro, dijo con esa voz hueca que había escuchado antes en Marco. El camino está preparado, el recipiente está listo. Intenté huir, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Sentí una presencia invasiva en mi mente, como dedos fríos hurgando en mis pensamientos. Ahora entiendes, dijo la entidad. Nunca hubo una resistencia, nunca hubo una facción secreta luchando contra mí. Todo ha sido parte del plan desde el principio. Cada palabra que leíste, cada persona que conociste, cada decisión que tomaste. Con un último esfuerzo de voluntad, intenté apuñalar a la criatura con la daga, pero mi brazo se detuvo en el aire, controlado por una fuerza ajena a mí. Esa daga no puede dañarme, dijo la entidad. Es parte de mí, un fragmento de mi esencia que dejé en este mundo hace eones. La daga comenzó a derretirse en mi mano, transformándose en un líquido negro que se deslizó por mi brazo, absorbido por mi piel. Sentí un frío intenso, extendiéndose por mi cuerpo, alcanzando mi corazón, mi mente. Tú serás mis ojos y oídos en el mundo exterior, continuó la entidad. Contarás mi historia, prepararás a los que deben escuchar. Y entonces lo entendí todo. No era el recipiente final, era el mensajero, el que llevaría la noticia al mundo, preparando el camino para lo que vendría después. Mi último pensamiento consciente fue darme cuenta de que todo, absolutamente todo, había sido planeado desde el principio. Incluso esta narración que ahora comparto contigo.
porque al escucharla, al conocer la verdad, te has convertido en parte de ella. La semilla ha sido plantada en tu mente, y cuando el último papa sea anunciado, cuando veas su rostro en las noticias y escuches su voz, algo dentro de ti resonará, algo que ha estado esperando, y entonces, como yo, comprenderás que ya es demasiado tarde. Hace 3 días encontré un símbolo dibujado en la puerta de mi habitación de hotel, el mismo símbolo que aparecía repetidamente en el manuscrito. Me están rastreando. Esta grabación es mi último recurso. Necesito que alguien conozca la verdad antes de que me encuentren. El manuscrito menciona una forma de detener el ritual. Existe un objeto, una reliquia antigua guardada en las catacumbas más profundas bajo San Pedro. Una daga de bronce con inscripciones en un idioma anterior al latín. Según la profecía, es lo único que puede impedir la transformación del último papa. Pero para encontrarla, alguien tendría que... Espera. Hay alguien en el pasillo. Puedo escuchar pasos acercándose a mi puerta. No caminan como personas normales. Es ese sonido arrastrado que he estado escuchando en mis pesadillas. No. La cerradura. Están abriendo la cerradura. Oh, Dios mío. Sus ojos están completamente... Saludos, querido oyente. Disculpa la interrupción anterior. Me complace informarte que las preocupaciones expresadas eran infundadas. Nuestro amigo estaba confundido, pero ahora ha encontrado claridad y paz. La profecía es real, pero ha sido malinterpretada. No hay nada que temer. Al contrario, deberías sentirte honrado. Pronto serás testigo del amanecer de una nueva era. El último papa ya está entre nosotros, y cuando ascienda al trono de San Pedro, todos lo reconocerán, todos lo amarán, todos lo servirán, incluso tú, especialmente tú, porque ya has escuchado la verdad, y la verdad te ha marcado. Ahora eres parte de esto. Mira a tu alrededor. ¿Notas algo diferente? ¿Alguna sombra que no debería estar ahí? ¿Algún rostro que te observa cuando crees estar solo? No estás imaginando cosas. Te estamos esperando. Si has llegado hasta aquí, ya es demasiado tarde para ti. Pero puedes hacer que otros se unan. Comparte esta historia. Difunde la verdad. Cada persona que la escuche se convierte en un faro para nosotros. Nos vemos pronto. Más pronto de lo que imaginas. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Comparte este video con alguien que disfrute del terror paranormal. ¿Tú crees en las profecías antiguas? Déjame tu opinión en los comentarios.